Bien, comencemos con nuestra clase de álgebra. Comenzamos con nuestro tema 1 de trigonometría. Vamos a ver primero definición de funciones trigonométricas, luego funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, aquí es para un ángulo cualquiera, signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Esto va a ser algo que tenemos que memorizar. Yo les voy a dar ahí algunos tips para que se lo aprendan de forma más sencilla. Valores de funciones trigonométricas para ángulos de 30, 45, 60 grados y sus múltiplos. ¿Por qué estos ángulos en particular? Bueno, pues son ángulos que se les llama notables o ángulos que aparecen con frecuencia en las aplicaciones. Por eso los tratamos como ángulos notables o especiales. Y por último vamos a ver el teorema de Pitágoras. Si ustedes ven este tema, en realidad se trata de un repaso de trigonometría, entonces me voy a ir un poquito rápido porque son conceptos que ustedes ya debieron de haber visto en sus estudios previos a la universidad. ¿Okay? Primero, ¿qué cosa es trigonometría? Bueno, vamos a irlo desglosando. Tri, ¿qué creen que es? Tres. Exacto. Tri tiene que ver con 3. Gono, Ángulo. ángulos, ajá. Y metría, algo de medir, de medida. Exactamente. ¿Ok? Entonces la trigonometría va a ser una rama que se encarga de estudiar las figuras que tienen 3 ángulos, ¿sí? Y todo lo que respecta a sus medidas. Definamos ahora las funciones trigonométricas. En realidad les digo que todo esto es un repaso. Aquí les puse, a ver, permítame. Ok, bueno, les decía que aquí les coloqué un triángulo, nada más para que identifiquemos con las letras a qué nos estamos refiriendo. Tenemos aquí el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que sería el ángulo recto del triángulo rectángulo. Luego, frente al ángulo A mayúscula tenemos el lado A, frente al ángulo C tenemos el lado C y frente al ángulo B tenemos el lado B. Vamos a relacionar estos lados, estos dos serían los catetos y esta es la hipotenusa, para definir las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno. El seno del ángulo A lo definimos como cateto opuesto entre hipotenusa, que para el caso de este triangulito que tenemos aquí, sería el lado A entre el lado C. Recordemos que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto del triángulo rectángulo. El coseno, similar, nada más que aquí trabajamos con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Para este triángulo sería B entre C. La tangente, ¿quién es? Opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Aquí mi maestra de secundaria me decía que recordara la palabra coca. Cateto opuesto, CO, cateto adyacente. Coca es tangente. En el caso de este triángulo sería A entre B. ¿Ok? Ahora vamos con las funciones recíprocas al seno, coseno y tangente. ¿Cuál es la función recíproca del seno? Con cosecante, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto, en este triángulo sería C entre A. Ahora sí, para el coseno, su función recíproca sería el secante, ajá, hipotenusa entre cateto adyacente. Sería aquí C entre B. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y para tangente, este es fácil, ¿no? Sería cotangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. B entre A. Ahora una pregunta, ¿por qué dividimos normalmente los grados en 360? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no 400 o un número más bonito? En realidad no hay una razón, digamos, científica o algo muy, muy claro que me diga, es que por eso son 360 grados y no otro número. En realidad es prácticamente una convención, ¿no? De hecho, no hay una razón o alguna explicación definitiva. Se nos dice que probablemente porque antiguamente había calendarios, por ejemplo, el calendario persa, que tenían 360 días por año. Así que cuando miraban las estrellas, veían que giraban alrededor de la estrella polar 1 grado cada día. Y dijeron, pues vamos a dividir la circunferencia en 360 grados. Aquí tenemos el 0 y vamos incrementando los grados en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a 360, que coincide con 0 grados.
¿De acuerdo? Ahora sí pasemos a una medida un poquito más racional, que serían los radianes. Recuerden que podemos obtener funciones trigonométricas de ángulos en grados o bien de ángulos en radianes. ¿Pero qué cosa es un radian? Este es un concepto que de pronto como que no se logra asimilar muy bien. Solamente sabes que es diferente a los grados y ya. Aquí vamos a ver qué significa esto de manera gráfica. ¿Okay? Un radian, si lo queremos expresar con palabras, es el ángulo que se consigue cuando se toma el radio y se enrolla sobre la circunferencia. Aquí no me dice una circunferencia en específico, sino toda la circunferencia en general. Tomamos su radio y lo enrollamos en su arco. Para ello vamos a ver este videito, a ver si se entiende un poco mejor esa definición. Fíjense, aquí tenemos dos ejes, aquí está el origen, el puntito rojo, y de aquí del origen va a formar una circunferencia a partir de trazar un radio R cualquiera y girarlo. ¿Sí? Luego dice, tomamos ese radio, esa línea roja, y la enrollamos sobre la circunferencia. El ángulo que se forma de hacer este procedimiento es un radian. ¿Sí? ¿Cuántos radianes va a haber en una circunferencia? Aquí ya contamos 1, 2, 3, 3.1416, o sea, pi radian para media circunferencia. Y la circunferencia completa va a ser 2pi radian, o simplemente 2pi. Lo voy a anotar de este lado para que lo tengamos siempre presente. Esto va para el formulario. 360 grados equivale a 2pi radian. O bien, si quieren 180 grados equivale a pi radian. ¿Sí? Veamos el video nuevamente para retomar el concepto. Okay. Para los valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables, por ejemplo 0, 30, 45, 60 y 90 grados, lo pueden obtener ya sea con su calculadora, que eso es algo válido, pero también les recomiendo que aprendan a obtenerlo de manera, digamos, manual. ¿Sí? Hay muchos métodos para obtener las funciones trigonométricas de estos ángulos de forma manual, que digamos que no necesitemos de tablas o de calculadora. Uno de ellos es esta regla mnemotécnica. Las reglas mnemotécnicas son reglas que me ayudan a memorizar algo de manera más sencilla. Por ejemplo, aquí para obtener el seno, les sugiero que escriban 0, 30, 45, 60 y 90. Hay que aprenderse que vamos a utilizar estos ángulos. Luego, para el seno, dibujamos una casita de raíz y adentro de la casita y debajo del 0 colocamos 0, debajo del 31, debajo del 45, 2, luego 3 y luego 4. Por supuesto, esto matemáticamente está mal, pero me va a ayudar a obtener el seno del ángulo θ en cuestión. Y luego todo eso lo dividimos entre 2. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener el seno de 0 grados, sería seno de 0 grados igual a ¿qué? Me voy aquí donde está el 0, tengo raíz de 0 y luego divido entre 2. ¿Eso cuánto da? 0 entre lo que sea es 0, ¿verdad? Luego, si queremos el seno de 30 grados, nos vamos aquí, abajo del 30 hay raíz de 1 entre 2. Raíz de 1 pues es 1, o sea, el seno de 30 es 1/2. Ajá. Luego, seno de 45 grados, igual, aquí sería, ¿quién? Raíz de 2 entre 2, ese ya lo dejo así, ¿está bien? ¿Quién sería el seno de 90 grados, por favor? 1, ¿no? ¿Y de dónde sale ese 1? De raíz de 4 entre 2, o sea, 2 entre 2 igual a 1. Hacemos algo parecido para el coseno, pero en lugar de escribir 0, 1, 2, 3 y 4, hacemos al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, para el coseno de 0 grados, sería raíz de 4 entre 2, o sea, 1. Y al revés, coseno de 90 grados, raíz de 0 entre 2, o sea, 0. Y para la tangente, podemos hacer lo siguiente. Hacemos la casita de raíz, 0, 1, 2, 3, 4. Y abajo en el denominador, otra vez casita de raíz, 4, 3, 2, 1 y 0. Digamos, por ejemplo, tangente de 45 grados
¿Quién sería? 1. 1, ¿verdad? Porque nos quedaría aquí en el 45 grados, tenemos raíz de 2 entre raíz de 2, o sea 1. Otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tangente de 90 grados? No existe, ¿verdad? Ajá. Y aquí también se ve porque, exacto, nos quedaría raíz de 4 entre raíz de 0, o sea 2 entre 0. Y sabemos que dividir un número distinto de 0 entre 0 es algo que no está definido. Otro detalle que les quiero mencionar, por si hay por ahí todavía alguien que a lo mejor no haya trabajado con racionalización, es el siguiente. Fíjense, si utilizamos esta regla mnemotécnica y obtenemos el seno, por ejemplo, el seno de 45 grados, nos daría raíz de 2 entre 2. Si ustedes sacan su calculadora y teclean seno de 45 grados, ¿qué les dice la calculadora? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Ahora, vamos con el caso de, por ejemplo, tangente. Tangente de 30 grados sería 1 entre raíz de 3. Y si ustedes en su calculadora colocan tangente de 30 grados, ¿qué les dice? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 entre 3. ¿Es diferente a 1 entre raíz de 3? No. Está racionalizado, ¿no? Está racionalizado, ¿verdad? La calculadora siempre nos muestra los resultados ya racionalizados, pero no significa que esto esté mal, nada más que a lo mejor no es tan elegante colocarlo así. El valor es correcto, pero ¿cómo lo racionalizamos para que no nos quede una raíz ahí en el denominador que no nos gusta? Multiplicamos por 1, o sea, raíz de 3 entre raíz de 3. Exacto, multiplicamos por 1, o sea, no le hacemos nada, nada más lo multiplicamos por un 1 disfrazado. Raíz de 3 entre 3. Hacemos estas operaciones, nos queda que tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 3, que es lo que nos había dado la calculadora, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora que no se me asusten de que a lo mejor piensen que esto está mal o que la calculadora está mal, no. Como parte del repaso vamos a ver cómo se grafican las funciones trigonométricas. Esto lo van a ver con más detalles, pero en su clase de cálculo. Pero bueno, también es bueno que tengamos una idea previa de cómo se hace. Si nosotros hacemos una gráfica donde el eje horizontal sea el ángulo en radian y el eje vertical el valor de la función, por ejemplo, de seno, y igual a seno del ángulo en radian x, obtendríamos para cada ángulo esta curva que vemos aquí. Esta es una curva que representa al seno de un ángulo. Y tiene sentido con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, cuando el ángulo es 0, el seno de 0 grados o de 0 radianes, en este caso coincide, es 0 también. Entonces aquí la gráfica empieza en 0. Pi medios sería un ángulo de 90 grados. Ajá. Y entonces el seno de 90 grados es igual a 1, que es el máximo valor que tomaría la función de seno. Y el mínimo valor lo obtendríamos para 3 medios de pi, perdón, 270 grados, ¿ok? Ahí sería menos 1. Este sería 90, este sería 180, 270 y 360 grados en 2 pi. Y aquí se nos muestra que el dominio va a ir desde menos infinito hasta infinito. O sea, el valor del ángulo puede ser cualquier valor entre menos infinito e infinito. El rango es el valor de la función, el valor en el eje y, digamos. Aquí el rango va a ser entre menos 1 y 1. O sea, el máximo valor que puede tomar la función seno es 1 y el mínimo menos 1. Y el periodo, esto ya tiene que ver con cómo se describe aquí la onda, sería de 2pi, o sea que cada 2pi vamos a repetir la misma trayectoria, la misma figura. ¿Ok? Esto que vemos aquí, 2pi, luego se vuelve a repetir en un rango de 2pi otra vez y así. Ese sería el periodo de la onda. Para la función de coseno es algo muy similar, nada más que está desfasado. En cuanto a la función seno. Aquí ya no empezamos en el origen en 0, sino que empezamos en 1. El coseno de 0 es 1. Y el valor mínimo estaría aquí en menos 1, que se da en pi, o sea,
el coseno de 180 es menos 1. Y como vemos, va variando entre números positivos y números negativos. Aquí también podemos establecer un dominio desde menos infinito hasta infinito, un rango de entre menos 1 y 1, y un periodo que también es de 2pi. La diferencia, les decía, con la función de seno es que está un poquito, está desfasado, ¿no? En un valor de pi medios. Para el caso de la tangente, la gráfica ya no se ve similar a esto, se ve de esta manera. Aquí, si observan, tenemos unas líneas verticales que me van a marcar las asíntotas de la curva. Entonces, por ejemplo, tenemos la tangente de 0 es 0. Pero, ¿qué pasaba cuando queríamos obtener la tangente de 90 grados? ¿Cuánto era? Esta curva que va describiendo la función de tangente va a subir y se va a acercar muchísimo al pi medios, al 90 grados, pero nunca lo va a tocar. Ajá, o sea, no tenemos un valor para la tangente justo en pi medios. Lo mismo sucede en menos pi medios, por eso se observa esta parte así de la curva. Y luego eso se va repitiendo conforme vamos avanzando aquí en el valor de los grados. Por eso nos dice que el dominio es cualquier valor del ángulo X excepto el más menos pi medios y el más menos 3 pi medios. O sea, no puede haber valor en 90 grados ni en 270 grados. El rango, aquí a diferencia del seno y el coseno, que estaba entre menos 1 y 1, el rango va a ir desde menos infinito hasta infinito. Y el periodo, o sea, el intervalo en que se repite esta curva, va a ser pi. Cada pi tenemos una curva que describe a la tangente del ángulo. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer para las funciones recíprocas. Esta sería la función de secante, cosecante, que se parece a la de secante, pero desfasada en pi medios, y cotangente, que se parece un poquito a la de tangente, pero a lo mejor espejeado. Pasemos ahora a un concepto que se llama círculo unitario. Esta es otra forma en la que se pueden obtener las funciones trigonométricas de los ángulos notables, los ángulos que hemos estado trabajando. Un círculo unitario, como su nombre lo indica, es un círculo que tiene un radio igual a 1, por eso es unitario. ¿Okay? A partir de este círculo con radio igual a 1, es que vamos a ir obteniendo todas las funciones trigonométricas. Ajá. Aquí, por ejemplo, pudiéramos trazar dentro del círculo un triángulo rectángulo con su cateto 1, cateto 2 y su hipotenusa. Tomamos como ángulo este ángulo de aquí, teta, este sería el cateto adyacente, este el cateto opuesto y este la hipotenusa. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que hayamos elegido un círculo con radio 1? Bueno, si dibujamos el triángulo de esta manera, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? 1, ¿verdad? Sin importar el valor del ángulo, la hipotenusa aquí siempre va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, apliquemos ese concepto primero para la función de seno. Tenemos círculo unitario con radio igual a 1 y formamos un triángulo con una apertura de 30 grados. Ya vimos aquí que como el radio es 1, esta hipotenusa en rojo también siempre va a ser 1 independientemente de este ángulo. Si nosotros tomamos una regla y medimos cuánto vale el cateto opuesto para un círculo con radio 1, veremos que este cateto vale ni más ni menos que 0.5 unidades. Y sabemos también que se define el seno como cateto opuesto entre hipotenusa, pero en el círculo unitario la hipotenusa siempre vale 1. Es decir, el seno de A siempre va a ser el cateto opuesto, el valor o el tamaño que tenga el cateto opuesto. Entonces, ¿quién sería el seno de 30 grados? 1/2 o 0.5, exacto, lo que mide aquí el cateto opuesto. Si esta apertura fuera de 0 grados, pues están de acuerdo que ahí el cateto opuesto no tiene el tamaño, es de 0, por lo tanto el seno de 0 es 0. Seno de 30 medimos que es 0.5 o 1/2. Ahora hacemos otra vez un triangulito, pero con un ángulo de 45 grados en esta parte. Medimos el cateto opuesto, vale
0.707 unidades y este va a ser el valor del seno de 45 grados, que ya si lo quieren de manera exacta podrían comprobar que esto es lo mismo que raíz de 2 entre 2, lo que habíamos obtenido con la reglita mnemotécnica. Hacemos lo mismo para 60 grados, medimos el cateto opuesto 0.866, que de manera exacta sería raíz de 3 entre 2. ¿Qué pasa con el ángulo de 90 grados? ¿Cuál sería el seno? 1, ¿verdad? Vamos a abrir este triángulo hasta acá, hasta 90 grados. Aquí ya no me queda un triángulo, sino más bien una línea vertical, pero de todos modos puedo considerar como un cateto opuesto virtual a esta línea de aquí, que vale exactamente 1, que es el radio del círculo unitario. Sí, incluso aquí, para el círculo unitario, si tú estuvieras como haciéndolo físicamente, que tengas tu regla y vayas midiendo el cateto opuesto, sí puedes obtener la función seno para cualquier ángulo que tú quieras. Simplemente dibujas el triángulo con el ángulo del cual quieres conocer el seno y mides el cateto opuesto y ese va a ser el valor de la función. Vamos con la función de coseno. El coseno sabemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí para el coseno también vamos a dibujar un triángulo adentro de la circunferencia, similar a como lo hicimos con la función de seno, nada más que aquí vamos a medir siempre el cateto adyacente en lugar del cateto opuesto, porque la hipotenusa va a valer siempre 1. Entonces, para un ángulo de 0 grados, el cateto adyacente mediría 1 más bien, por lo tanto, el valor del coseno de 0 grados es 1. En el caso del seno era 0. Para un ángulo de 30 grados, trazamos nuestro triángulo adentro del círculo. La hipotenusa siempre vale 1. Medimos el cateto adyacente y tiene un valor de 0.866, que de forma exacta sería raíz de 3 entre 2. Y así nos vamos. Por ejemplo, para el ángulo de 45 grados, medimos cateto adyacente, raíz de 2 entre 2, 60 grados, cateto adyacente es un medio, o sea 0.5. ¿Y qué pasa con 90 grados? ¿Cuánto sería este tamaño, esta línea verde? 0. 0, ¿verdad? Se va a ir reduciendo hasta 0. Ahí está, coseno de 90 igual a 0. ¿Cómo le hacemos ahora para la función tangente? Aquí vamos a trazar el triángulo un poquito distinto a como lo hicimos para el seno y el coseno. Se llama tangente, entonces vamos a trazar una línea tangente a la circunferencia. ¿Sí? Tangente de forma vertical, así como la que estoy trazando aquí, punteada. Y vamos a formar el triángulo con ayuda de esta línea tangente a la circunferencia. Por ejemplo, para 0 grados tendríamos 0, en 30 grados creo que se ve más claro, vamos a formar el triángulo hasta acá, hasta donde choca con la línea tangente. Y aplicamos la razón trigonométrica, que es cateto opuesto del triángulo, o sea, este valor en verde, entre el cateto adyacente, este valor en rojo. Pero por la forma en la que estamos formando el triángulo, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Este de aquí, al ser un triángulo, un círculo unitario, este siempre vale 1, el cateto adyacente. Por lo tanto, el valor de la tangente es únicamente lo que mida el cateto opuesto. Entonces medimos aquí el cateto opuesto y vemos que para 30 grados es 0.577, que de forma exacta sería raíz de 3 entre 3. Ajá. Y ya también con esto pueden entender por qué tangente de 0 es igual a 0. Si nosotros reducimos esta abertura hasta 0, esta línea verde también va a tomar un valor, va a tener un tamaño pues de 0. Y así nos vamos. Para 45 grados medimos cateto opuesto, es 1, justamente 1, lo pueden comprobar. 60 grados va creciendo 1.73, que coincide, es de manera exacta raíz de 3. ¿Y qué pasa con 90 grados? ¿Puedo formar triángulo? No, ¿verdad? Nunca chocaría esta línea roja con esta línea verde. Entonces, en 90 grados no está definida la tangente. Y bueno, aquí les puse una especie de resumen de cómo se forman los triángulos y qué es lo que tenemos que medir para cada una de las funciones trigonométricas. Para seno y coseno formamos el triángulo
adentro de la circunferencia, y en el caso del seno mediríamos el cateto opuesto, en el caso del coseno el cateto adyacente. Para todas las demás funciones formamos un triángulo con ayuda de líneas tangentes y ya que quedan por afuera de la circunferencia. Por ejemplo, para la tangente, trazamos una línea tangente y medimos el cateto opuesto y así. Este es un resumen gráfico de lo que acabamos de ver. Listo. Ya tenemos otra forma de conocer las funciones sin calculadora. Una forma más, con tablas. El problema de las tablas es que son muy limitadas a los ángulos que coloquemos aquí. Aquí, por ejemplo, les puse esta tablita para los ángulos notables: 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Aquí tienen incluso su equivalencia en radianes. 0 grados es 0 radian, 30 grados es pi sextos radian, 45 grados pi cuartos, 60 pi tercios y 90 pi medios. Y aquí ya vienen todos los valores de las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente y sus recíprocas, y nos marca incluso las que no están definidas y en qué valor del ángulo no están definidas. Bueno, pasamos al famosísimo teorema de Pitágoras. Definitivamente ya lo vieron, pero vamos a recordar en qué consiste. Nos dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, si tenemos este triángulo rectángulo de aquí, con lado A, cateto B y hipotenusa C, nos dice que la hipotenusa C al cuadrado va a ser lo mismo que si sumamos el cateto A al cuadrado más el cateto B también al cuadrado. Y aquí tienen una representación gráfica de lo que esto significa. O sea, si nosotros medimos aquí el lado A y lo elevamos al cuadrado, nos quedaría este cuadrado. Y luego el lado B lo elevamos al cuadrado y nos quedaría este de aquí en amarillo. Si contamos estos cuadritos en amarillo y estos cuadritos en azul, veremos que es exactamente igual a los cuadritos que nos quedan aquí en rojo. Obviamente aquí estoy seleccionando un triángulo rectángulo que me dé números enteros, algo muy bonito, que no cueste trabajo de representarlo. Aquí este triángulo rectángulo tiene la característica de que el cateto A vale 3, el cateto B vale 4 y el cateto C vale 5. No es fácil encontrar triángulos que queden así como con números bonitos, entre comillas, pero este siempre funciona. Siempre que tengan un triángulo con hipotenusa 5, cateto 4 y cateto 3, es un triángulo rectángulo sí o sí. Ok, sabiendo esto de los lados 3, 4 y 5, imaginémonos que no somos, no vamos a ser ingenieros mecánicos, nos vamos a dedicar a la construcción. Ya que llegamos a la obra, nos damos cuenta que nos olvidamos de instrumentos de medición y necesitamos hacer un cuarto con un ángulo recto. O sea, necesitamos que haya un ángulo recto en una esquina. ¿Cómo le vamos a hacer si no tenemos nada más que un pedazo de cuerda, por ejemplo? ¿Cómo aseguramos que en esa esquina que yo quiero un ángulo recto, efectivamente vaya a haber un ángulo recto? Fíjense, si queremos que en esta esquina tengamos un ángulo de 90 grados, lo más fácil es aquí clavar algo, un pedacito de madera, algo que encontremos por ahí. Luego, con la cuerda, ya sea que la cuerda la pasemos 3 veces, o si tenemos una cuerda suficientemente larga, la dividimos en 3 partes iguales y medimos aquí 3. Luego medimos 5 y por último medimos 4 veces la cuerda aquí. Si nosotros tenemos 4, 3 y 5 en este orden, estamos asegurando que el ángulo que se forma entre esta línea y esta línea, este ángulo va a ser de 90 grados, sí o sí. O sea, no hay manera que con estas medidas aquí me dé un ángulo distinto a 90 grados. Y dicen, bueno, ¿y dónde quedo yo? Ustedes están aquí sosteniendo la cuerda y aquí está su amiguito sosteniendo la otra esquina de la cuerda. Y este ángulo que formaron va a ser 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque de acuerdo al teorema de Pitágoras,
la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hagan las operaciones y van a ver que esto da 25 igual a 16 más 9, o sea, 25. Bueno, ya que recordamos el teorema de Pitágoras, vamos a ver todavía otra manera para encontrar las funciones de triángulos que involucren ángulos notables. Entonces, por ejemplo, si tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo aquí de 30 grados y este cateto vale 1, la hipotenusa vale 2, con esta información es suficiente para que nosotros conozcamos el valor del cateto que hace falta, del cateto adyacente al ángulo de 30 grados que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Quién sería el cateto adyacente? Raíz de 3. ¿Ok? Entonces, si queremos tener un ángulo de 30 grados, tenemos que formar un triángulo rectángulo que tenga un lado 1, un lado raíz de 3 y una hipotenusa 2. El ángulo que se forma aquí siempre va a ser de 30 grados. Con este mismo triángulo podemos saber el ángulo que se forma aquí, el ángulo que falta. Este es 90, este es 30. ¿Cuánto sería este ángulo? Sumados los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces este ángulo de aquí tiene que ser 60 grados. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo obtenemos un triángulo cuyos ángulos internos sean de 45 grados? Aquí el triángulo que nos va a ayudar para eso es el que tiene cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, ambos catetos que valen una unidad. Aquí se forma un ángulo recto y como estos valen una unidad, aquí no hay de otra más que los ángulos que se forman interiores sean cada uno de 45 grados para que la suma ya me dé 180. Si ese es el caso, ¿cuánto valdría la hipotenusa? Raíz de 2. ¿Okay? Un ángulo con estas medidas siempre va a tener, un triángulo, perdón, con estas medidas siempre va a tener estos ángulos. Bueno, y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si queremos saber, por ejemplo, el seno de 30 grados, apoyándonos únicamente de este triángulo, ¿quién sería? Sabemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, sería que el seno de 30 grados es cateto opuesto 1 entre 2. Por ejemplo, tangente. Tangente de 30 grados, viendo solamente este triángulo, ¿quién sería? 1 entre raíz de 3 o bien racionalizado, raíz de 3 entre 3, ¿no? Eso ya lo vimos. Lo podemos escribir así. ¿Okay? Entonces, este triángulo me va a dar los valores de todas las funciones aplicadas a 30 grados. Si queremos las funciones en 60 grados, utilizamos, bueno, este mismo triángulo más bien, pero con el ángulo que faltaba, este ángulo de aquí son 60 grados. Queremos conocer el coseno, por ejemplo, de 60 grados. ¿Cuánto valdría? 1/2. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Okay? Y para el ángulo de 45 grados utilizaríamos este triangulito de aquí. Digamos, tangente de 45 grados, 1. Seno de 45 grados, 1 entre raíz de 2. O bien raíz de 2 entre 2. Pero de aquí del triángulo, el triángulo nada más me está diciendo 1 entre raíz de 2. ¿Sí lo ven o no? Pasemos a un ejercicio tipo examen. Este ejercicio lo obtuve de un examen final de unos semestres, de hace ya varios semestres. Pues es más o menos el nivel que se utilizaría si es que les preguntan algo sobre trigonometría básica. Tenemos un cubo de arista 1 que se muestra en la figura, o sea, el lado del cubo va a ser 1. Y me piden obtener el valor de tangente cuadrado de teta más 4 por el seno cuadrado de teta. Y el ángulo teta, según lo que me marca aquí la figura, es el que se forma trazando dos líneas en diagonal. No sé si lo alcancen a ver. O sea, aquí el ángulo teta queda al interior del cubo, ¿sí? No coincide con ninguna de sus caras. No sé si lo logren interpretar de manera tridimensional. Okay. Si completamos la figura del triángulo al interior del cubo, efectivamente tendríamos un triángulo equilátero.
Y luego, ¿cómo conocemos el ángulo? Tomen en cuenta que para este examen no se permitió el uso de calculadora, entonces no es como que, ay, bueno, saco mi calculadora y ya está. Nosotros se supone que debemos saber que el triángulo equilátero, por la forma en la que está constituido aquí adentro de un cubo, pues sus lados van a ser iguales, o sea, es un triángulo equilátero. Y una característica de los triángulos equiláteros es que todos sus ángulos interiores son iguales. Si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. Y esos ángulos, para cualquier triángulo equilátero, ¿cuánto deben de valer? 60. 60 grados. 60 grados. Ajá. Y como ya sabemos el ángulo, entonces pues de hacer esta operación no tiene mucho chiste, es cosa de que utilicemos alguna de las reglas mnemotécnicas que ya les expliqué o algún método el que ustedes quieran para obtener las respectivas funciones. Les decía que hay que tomar en cuenta que en este ejercicio no se permitía el uso de calculadora, entonces sí debían de acordarse de algún método, el que sea, pero que ustedes me puedan decir sin calculadora quién es la tangente de 60, quién es el seno de 60 grados. Ya tenemos que el ángulo son 60 grados. Ahora lo que sigue es obtener tangente de 60. Tangente de 60 grados es raíz de 3. Esto lo pueden obtener sin calculadora porque es un ángulo notable. Y si queremos la tangente al cuadrado, pues sería elevar la tangente al cuadrado, multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, o sea, 3. Hacemos lo mismo para el seno. El seno de 60 grados, sin calculadora, podemos saber que es raíz de 3 entre 2. Si elevamos esto al cuadrado, nos quedaría 3 cuartos. Ese sería el seno cuadrado. Luego sustituimos esto en la expresión que me pidieron calcular, tangente cuadrado de teta más 4 por seno cuadrado de teta. Y nos quedaría lo siguiente. Aquí sustituí 3, que es tangente cuadrado, luego 4 por el seno al cuadrado, 3 cuartos. Estas operaciones da un resultado de 6. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Sale. Ya tenemos información suficiente para obtener funciones trigonométricas de los ángulos notables, 30, 45, 60 grados, incluso 90 grados, que ese es más fácil, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le hacemos para los múltiplos de estos ángulos notables. Van a ver que se obtiene de forma muy similar, solamente hay que tener cuidado con los signos. Por ejemplo, si queremos obtener el ángulo, perdón, calcular las funciones para un ángulo de 120 grados, podemos localizarnos aquí en un plano cartesiano, trazar un ángulo de 120 grados y formar este triangulito que no sé si les recuerden a los que vimos hace rato, que nos ayudaban a obtener las funciones para 60 grados, y este angulito que se forma aquí, ¿quién sería? Con estas medidas. De 30 grados. De 30 grados. De 30 grados, sí, pues el mismo triángulo que vimos hace ratito. Ajá. ¿Y cómo sé que aquí hay 60 grados? Porque de 120 a 180 faltan 60. Entonces aquí la idea es que formemos un triángulo, o sea, es un triángulo convenientemente elegido para este fin. La única diferencia aquí es que por la forma en la que estoy dibujando el triángulo dentro del plano cartesiano, este lado lo vamos a poner como negativo. Ya sabemos que no hay distancias negativas, pero en este caso lo vamos a tomar así para que nos ayude a obtener la función trigonométrica con su signo correcto. Por ejemplo, coseno de 120 grados. Para el coseno de 120 grados nos colocamos aquí con el triángulo que ya formamos y respetando los signos, estos son positivos. Entonces sería cateto adyacente menos 1 entre hipotenusa, 2. O sea, el coseno de 120 grados va a ser menos 1/2, ¿están de acuerdo? Vamos a hacer otro para ver si queda más claro. Tangente de 120 grados. Otra vez nos apoyamos con este triángulo y nos colocamos aquí en el origen. Y vemos, tangente sería cateto opuesto, raíz de 3, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, entre menos 1. De tal forma que la tangente de 120 grados en realidad va a ser a menos raíz de 3. Si ven, me va a afectar en el signo con este menos 1 de aquí. Estamos trazando el triángulo con un ángulo de 120 grados aquí, pero en realidad estamos obteniendo las funciones con ayuda
de este ángulo de 60 grados que se forma, solamente teniendo en cuenta el signo negativo que nos va a marcar aquí. Para la función seno, ¿cómo quedaría? ¿Negativo o positivo? Sería cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, raíz de 3 entre 2. Aquí sí queda positivo. El seno en este cuadrante siempre es positivo. Así es como si estuvieras obteniendo las funciones para este ángulo de 60 grados dentro del triángulo, pero tomando en cuenta el signo. Ok, vamos con el ángulo de 135 grados que se va a estar relacionando con el ángulo de 45 grados, porque 135 para 180 son 45. Y como estamos formando un ángulo de 45 grados, vamos a utilizar el triangulito que relacionábamos al ángulo de 45 grados, que era un triángulo cuyos catetos valen ambos 1. Nada más que aquí el cateto que queda en este eje le vamos a asignar un signo negativo. Y por teorema de Pitágoras sabemos que aquí la hipotenusa vale raíz de 2. Y este otro ángulo que se forma aquí, ¿quién sería? De 45. De 45 grados. También de 45 grados, ¿verdad? Pero las funciones las vamos a obtener colocándonos aquí, en este ángulo de 45 grados que se forma con la horizontal. Por ejemplo, tangente, en este caso sería de 135 grados. Lo vamos a obtener con ayuda de los 45 grados que están adentro del triángulo y estas medidas. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 1. Seno de 135 grados, 1 entre raíz de 2. Este sí queda positivo, ¿verdad? No está influyendo este negativo que tenemos aquí. Es cateto opuesto, 1 positivo, entre su hipotenusa también positiva. Y les decía que en general el seno siempre va a ser positivo en este cuadrante. Y siguiendo la misma lógica, vamos para el ángulo de 30 grados. Si queremos formar un ángulo de 30 grados aquí, abrimos 150 grados. 150 para 180 es 30. Y tomamos el triangulito con las medidas de 1, 2 y raíz de 3. Nada más que aquí el raíz de 3 lo coloco como negativo. Por ejemplo, tangente sería de 150 grados, lo obtenemos con el 30 grados que se forma de aquí y el signo. ¿Quién sería? Ajá, o sea, 1 menos 1 entre raíz de 3. ¿Sí? Y racionalizado, ¿cómo quedaría? Menos raíz de 3 entre 3. Como lo quieran representar es correcto, pero va a quedar con signo negativo. Siguiendo esa misma lógica, podemos obtener funciones trigonométricas de ángulos que también son múltiplos de 30, 45, 60, o sea, 210, 225, 240, 300, 315 y 330. Tomando en cuenta los signos, por ejemplo, aquí en este cuadrante, que queda entre 180 y 270, vamos a tener dos signos negativos, ¿sí? Aquí vamos a tener un signo negativo nada más y aquí vamos a tener todos positivos. Es más o menos seguir la misma lógica. Veamos el concepto de ángulo en posición estándar. En realidad esto nada más es una formalidad porque ustedes ya trabajan con un ángulo en posición estándar siempre. ¿Dónde está el ángulo en posición estándar? Es aquel que se mide a partir del semieje positivo horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y medimos de forma positiva en sentido contrario a las manecillas del reloj y de forma negativa en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y el 0 siempre va a estar aquí, semieje horizontal positivo. O sea, es el ángulo en la posición en la que ustedes están acostumbrados a trabajarlo. Se le llama ángulo en posición estándar. Lo medimos desde aquí y no a lo mejor desde aquí, desde la vertical o desde aquí o desde aquí. En realidad es una convención, por eso es estándar. Tomando eso en cuenta, tendríamos un ángulo positivo en el primer cuadrante medido desde el semieje positivo hacia la izquierda, ¿sí? Este sería un ángulo negativo si lo medimos en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Vayan siguiendo esta flechita, sería un ángulo negativo. Aquí tenemos un ángulo positivo, pero que queda en el tercer cuadrante. Es positivo porque estamos midiendo desde aquí, desde la horizontal,
en sentido contrario a manecillas de reloj. Y de igual forma podemos obtener un ángulo negativo en el cuarto cuadrante si medimos en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué se va a preferir? Vamos a preferir que los ángulos que nosotros demos en nuestros resultados siempre estén entre 0 y 360 grados, pero un intervalo así. O sea, 0 grados y 360 grados abierto. ¿Por qué? Porque si nos da 360, colocamos mejor 0. Por ejemplo, si queremos dibujar estos ángulos en posición estándar y después dar el ángulo entre 0 y 360 grados, que es coterminal con cada uno, o sea que coincide con el ángulo, por ejemplo, inciso A de 420 grados. Okay, ahí está el inciso A, 420 grados sería más de una vuelta. Aquí llegamos a 360 grados y luego lo que me falta para llegar a 420 grados. Como está positivo, lo medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero luego observamos que en realidad si queremos dar ese mismo ángulo entre 0 y 360 grados, tendríamos que estar trabajando con el ángulo de 60 grados. O sea, 60 grados coincide o es coterminal con un ángulo de 420 grados. ¿Sí se entiende? A ver, inciso B, menos 120 grados. Esto implica que vamos a medir en sentido de las manecillas del reloj. Partimos de aquí, del semieje horizontal, y medimos hacia abajo hasta llegar a 120 grados. Luego queremos dar el ángulo entre 0 y 360, entonces medimos hasta chocar con este ángulo que formamos primero de menos 120 grados. Si hacemos eso, nos daremos cuenta que el ángulo que es coterminal a menos 120 grados es 240 grados. Inciso C, 900 grados. Aquí ya necesito varias vueltas, ¿no? Voy sumando de 360 en 360 y luego lo que me falte para llegar a 900. Y ahí coloco mi lado o el ángulo que vamos a estar formando. Si queremos darlo entre 0 y 360, nos daremos cuenta que coincide con 180 grados. Y por último, inciso D, menos 585. Aquí también es más de una vuelta, pero en sentido de las manecillas del reloj. Ahí está. Y eso es coterminal con un ángulo de 135 grados. Y ya para terminar la clase, vamos a ver los signos de las funciones dependiendo el cuadrante en el que se encuentre nuestro ángulo. Si tenemos un ángulo que se encuentre entre 0 y 90 grados, caemos siempre dentro del primer cuadrante de un plano cartesiano, ¿sí? Si formáramos un triangulito así como el que les mostré hace rato, tendríamos puros signos positivos, ¿no? Aquí este cateto positivo y este también positivo. Por lo tanto, todas las funciones trigonométricas que definamos para ángulos entre 0 y 90 van a ser positivas o mayores a 0. ¿Qué pasa si estamos en el segundo cuadrante? O sea, un ángulo entre 90 y 180 grados. Aquí este triangulito ya está afectado por un signo negativo, como habíamos visto. Y dependiendo de la función que obtengamos, vamos a ver si es positiva o negativa. En este segundo cuadrante, el seno y su recíproco, o sea, el cosecante, son positivas. Todos los demás, por este en menos de aquí, todas las demás funciones van a ser negativas. ¿Sí? Ahora, vamos al tercer cuadrante, cuando el ángulo está entre 180 y 270 grados. Aquí vamos a tener dos negativos que me están afectando. El de este lado del triángulo y el de este lado. En este tercer cuadrante, solamente la tangente y su recíproca, o sea, la cotangente, van a ser positivas. Todas las demás funciones serán negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante, aquí me afecta un solo signo negativo. Vamos a tener ángulos entre 270 y 360 grados. Aquí, por este negativo, solamente el coseno y su recíproco, el secante, son positivos. Todas las demás funciones, negativas. Yo sé que esto puede costar trabajo aprendérselo así. Entonces, les voy a dar una regla también mnemotécnica que nos ayude a identificar rápidamente el signo que va a tener
la función trigonométrica dependiendo del ángulo o el cuadrante donde nos encontremos. Esto hay que aprendérselo de preferencia de memoria, sino tenerlo siempre a la mano en el formulario porque lo vamos a utilizar muy seguido en los ejercicios de trigonometría. ¿Qué nos dice esta reglita? Tenemos aquí cuadrante 1, 2, 3 y 4. En el primer cuadrante tenemos que todos son positivos, entonces coloco todos. En el segundo cuadrante solamente el seno y su recíproco son positivos. Aquí coloqué sentimos, para que nos acordemos que es seno. Y ya del recíproco es fácil, ¿no? Tercer cuadrante, solamente tangente y cotangente positivas. Entonces, tantas, me quedo con tan de tangente, cosas. Cuarto cuadrante, solo coseno y su recíproco son positivos. Todos sentimos tantas cosas en este sentido. Todos sentimos tantas cosas y entonces ya me puedo acordar cuáles funciones son positivas y en qué cuadrante. A esto hay que añadirle obviamente sus recíprocas, pero eso ya no es tan difícil si sabemos cuál es la función positiva en el cuadrante dado. ¿Sí se entiende? Ok, si no les gusta esta reglita, tengo otra. Esta casi no me gusta, o sea, está más bonita, pero no me gusta porque necesitamos escribir con faltas de ortografía. Esto es todos. Aquí está la falta de ortografía. Cenan tacos. Todos, seno, tangente, coseno. ¿Cuál les gusta más?